Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Leslie Navarrete. Hola, yo soy Milton Baza. Y el día de hoy vamos a hablar del duelo que enfrentan las familias ante un diagnóstico de autismo. Es un tema, muy fuerte la verdad, pero creo que es importante pues realmente que las familias sepan que existe y que no lo minimizamos, que sabemos de lo que hablamos. Sí, esto muy importante desde ambas áreas o desde ambas perspectivas, no solo la familia, el profesional tiene una labor muy importante. Siempre nos enseñan, siempre nos entrenan en las aulas universitarias en cómo hacer una evaluación y cómo dar un diagnóstico. Sin embargo, esta parte empática, esta parte en donde transmitir la información, pero tiene mucho que ver no solo con la forma en la que lo dices, sino la forma en cómo puede ser interpretada. Porque a fin de cuentas, sí, el diagnóstico puede ser tan desolador como alentador al mismo tiempo. Porque si partimos del tabú de, bueno, yo no voy al médico porque si voy me va a decir que estoy enfermo, entonces no estoy enfermo. Entonces lo mismo puede suceder ante un diagnóstico. Un diagnóstico ante una familia, sí, la parte emocional es complicada, sí, la parte emocional es un impacto muy fuerte porque toca este duelo contra la expectativa. Sin embargo, tenemos que ir trabajando porque este diagnóstico te va a permitir saber dónde estás parado y te va a permitir dar el primer paso. Pero aquí el punto importante que nos gustaría, Leslie, que nos comentes es por qué en la familia en general, o sea, no solo la tuya, sino en cualquier familia, cuando nos enfrentamos a un diagnóstico, el que sea, médico, psicológico, neurodiverso, tenemos tanto miedo. En este momento les voy a platicar, no tanto como especialista en todo este tema, sino como mamá, que además, malamente, cuando recibí el diagnóstico de mi hijo, acudí sola. Realmente creo que, no sé por qué, no magnifiqué y tampoco quise como normalizar, pero nunca pensé que en realidad necesitaba que me acompañaran. El punto ahora con los años y con mi preparación, con mi formación, de hecho, mi doctorado, incluso mi tesis fue justo del apoyo a las familias que reciben un diagnóstico de autismo, porque, bueno, en realidad de neurodiversidad, porque al final es un acompañamiento que se requiere y que a veces siento que no se considera. Y voy a hablar de algo muy importante. A lo largo de este tiempo he descubierto que el duelo está concentrado en el hijo que creía y que quería tener y que no voy a tener y que no tuve. Y desde ahí es una experiencia muy fuerte, porque creo que yo les comenté en alguno de los capítulos que pues efectivamente acudí, que nos tardamos como en poder embarazarnos para tener Arif y bueno, teníamos toda esta expectativa de vida. Yo incluso pensaba cosas como, creo que con mi hija no fui lo suficientemente estricta en la parte escolar, ahora sí voy a ser como más estricta. Y desde chico, como a mi hija la llevaba como al ballet desde pequeña, dije, qué deporte lo voy a hacer que él se desarrolle, y mi esposo, que le gusta tanto el básquetbol, era como, va a jugar básquetbol y se irá a parecer a ti, se irá a parecer a mí, y bueno, tantas cosas, ¿no? Y me lo imaginaba, y bueno, pues realmente jamás en mi vida pensé que iba a tener como tanta dificultad incluso para las cosas básicas. O sea, ya ni siquiera digas qué escuela, cuál, no, tan solo que en algún momento de la vida con él fue incluso si alguna vez iba a poder ir a la escuela. O sea, entonces creo que es un reto fuertísimo, es muy duro. O sea, recuerdo las palabras, yo se los estoy platicando, recuerdo claramente estar frente al especialista diciéndome,
como, ¿sabe qué? Su hijo está en diagnóstico de autismo. Y cuando me dijeron eso fue como, ok, ¿cómo se quita? ¿Cuánto dura? ¿Qué hay que hacer? Y fue de, no, pues usted tiene que documentarse. Lo único que sí hicieron fue decirme que viera una película, que era esta película de Temple Garden, que es, pues ya sabemos, es una autista, ya después platicaremos de ella. Y me dijeron, vea esta película, o sea, con su familia, y bueno, aquí está su diagnóstico, las dificultades que presentan son en esto y esto. ¿Sabes algo? No a mucha gente le he contado, pero tomé el diagnóstico, me fui a mi coche, ahí comencé a llorar, arranqué el carro, no pude seguir manejando, me estacioné como a unas 3 cuadras del lugar y yo lloraba y gritaba. O sea, era, ¿qué voy a hacer? Y eso que en ese momento como que ni siquiera había tanta información, ¿sabes? Porque hoy a lo mejor lo que yo hubiera hecho sería preguntarle a la inteligencia artificial qué es, cómo se quita, qué tengo que hacer, pero en ese momento la verdad es que no era así, fue pues hace como 12 años. Y la verdad, no me acuerdo a quién se lo conté por primera vez, creo que a mi esposo, pero pues él creo que nunca me entendió, en ese momento no entendió qué significaba. Y la verdad que, híjole, pienso que ninguna familia debería de recibir un diagnóstico sola, la mamá o el papá, y que sin tener un acompañamiento. ¿Tú qué piensas de eso? Importante el acompañamiento, pero sobre todo esta interpretación de esta información. Entendemos las expectativas, el quiero, y haciendo la comparación con otros modelos, pues yo quiero una vida saludable y en el momento en que me dicen que me tienen que operar, me devasto, porque precisamente yo quería esa vida saludable. A lo mejor ahí sí, cuestión de decisión o no, pero no la tuve. Entonces, cuando recibo esa información, yo como persona o yo como familia tengo 2 opciones. Devastarme, irme abajo, ¿por qué yo? O sea, todo este tipo de situaciones, o de pronto ir trabajando en este acompañamiento, porque si lo vemos así, gracias a que ese médico me dijo que me iba a operar, yo sigo vivo, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor en el momento en que reunimos a la familia, nos reunimos todos, nos damos cuenta que la neurodiversidad es una condición como cualquier otra, probablemente el diagnóstico no sea esa arma letal que tú esperas y temes tener enfrente. Simplemente es una condición como tal, saber que no estás solo, saber que ese es el punto de partida tal vez para darle más herramientas, porque si nos damos cuenta, antes de ese diagnóstico, tú vivías en la incertidumbre, tú no sabías qué hacer, tú vivías en la angustia, el niño lloraba, el niño tenía su comportamiento. A lo mejor cuando te dieron el diagnóstico, en efecto, la parte emocional nos mueve y eso es lo que tenemos que trabajar en ese acompañamiento, pero ese llanto invertido hoy es el esfuerzo reflejado, uno, ante la perspectiva diferente de un reto día a día, pero ya lo vives con pasión, con vocación, con ese ser humano que estás destinado a ser en una familia neurodiversa. Sí hay que acompañar a las familias, pero más allá de este duelo. El duelo, tú lo acabas de mencionar, es ante una expectativa, ante una creencia. Si trabajamos esa creencia y les ayudamos a los padres y ven que no están solos, ese duelo, no digo que no va a existir, porque siempre va a existir un duelo, pero va a ser más llevadero. El duelo puede ser tu mejor maestro en el momento en que lo resuelves. Fíjate que ahorita que estamos platicando, puedo como entender muy bien tu punto. Y efectivamente, ¿sabes algo? No lo había analizado así. Tienes toda la razón. Si bien fue un momento crucial en mi vida que se los estoy platicando y hagan de cuenta que los estoy viviendo de nuevo, tengo que reconocer que así como fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, también fue uno de los momentos que me permitió como tener claridad de muchas cosas. Efectivamente hay como este doble juego, porque mucho de lo que pasaba con las conductas de mi hijo era como si yo estaba ejerciendo una mala crianza, y entonces eso también era
muy complicado, porque entonces es como, o está en tus manos y no lo haces bien, ¿no? Y además, ¿qué onda? O sea, contigo como mamá, con lo que esperan de ti, ¿no? Con toda esta situación que se da también en torno a la maternidad, que es bien compleja. O sea, de verdad cargamos un mundo encima de responsabilidad. Y efectivamente, sí, ahorita como que cuando me centré en cómo me sentí, efectivamente lo hablo emocionalmente, pero ahorita que lo reflexiono, si lo pienso prácticamente, que es como una forma muy mía de pensar, puedo darme cuenta que a partir de ahí yo tomé acción de inmediato. O sea, empecé como ¿ahora qué sigue? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? Y eso justo con Aini lo trabajamos, porque uno de los elementos clave para este acompañamiento son tener como las bases que le llamamos psicoeducación, de qué es y qué conlleva, y eso da muchísima paz en este proceso, porque el tener información por lo menos te permite, o sea, encontrar caminos para resolver, ¿no? Así es, importante reiterar, una condición no es un castigo, no es un pecado, no es un delito, no implica nada más allá de una condición que te toca vivir y la tienes que enfrentar. Y las cosas siempre con certeza. Cuando no hay esa certeza nos genera ansiedad y la ansiedad nos lleva al miedo y eso nos desorganiza y nos complica. Un diagnóstico, en vez de ser incierto, un diagnóstico te ubica donde estás parado y a partir de ahí te genera esa tranquilidad y esa paz. Y las decisiones en esa perspectiva son mejores. Tenemos que enfrentar, tenemos que resolver, tenemos que hacer. Muchas veces los psicólogos dicen que en vez de que te preguntes por qué, te preguntas para qué. Y en efecto, así es. El estar ante una condición es como persona, como familia, como sociedad, cómo vamos a darle más herramientas para esa comodidad, más herramientas para esa calidad de vida. Repito, lo hemos mencionado en otros capítulos, no solo a niños, también a adultos que se sienten incómodos, adultos que se ven raros, adultos que se ven aislados. Cuando los adultos llegan a un diagnóstico se dan cuenta de tantas cosas y entonces su ansiedad disminuye y su calidad de vida es mayor. Sí, yo les voy a compartir algo que en este andar, al menos a mí me funcionó. Siempre, aún en los peores momentos en la crianza de mi hijo con autismo y TDA, de verdad les puedo decir que pensé, qué bueno que este niño cayó en mis manos y no en manos de alguien que no esté dispuesto, porque entonces está en un buen lugar, en el mejor en el que puede estar. Y agradezco porque esté aquí, porque puedo hacer tanto por él. Y entonces eso se los comparto porque es a lo mejor una forma de pensar que al menos en mi caso dio cauce a todo esto que conlleva un diagnóstico de neurodiversidad en la familia. Y bueno, pues ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes para, pues si tienen alguna duda, si quieren compartirnos su experiencia, también es importante que hagamos comunidad y que veamos que realmente el apoyarnos unos a otros es tan importante. Y bueno, recuerden que nosotros somos Aini. Haz visible lo invisible. Muchas gracias. Hasta luego.